Bien, lo que vamos a ver en esta clase de introducción a la lógica van a ser los principios lógicos básicos que funcionan en todo razonamiento, por el cual dicho razonamiento, en dicho razonamiento se opera la racionalidad. Bien, si los que vengan tarde ya, lo siento por ellos. Bien, entonces vamos a ver algunos principios básicos. Ante estos principios nosotros podemos decir que un argumento o un discurso es razonable. Bien, el primer principio, que parece una cosa muy obvia, pero uno cuando profundiza no lo es tanto, sí, demostrar el principio de identidad de una manera lógica no es tan sencillo. Y este principio de identidad dice lo siguiente, que A es igual a A. Entonces, parece que este principio es muy importante porque, por ejemplo, cuando en una declaración o en un discurso una persona se contradice, pues entonces estamos aplicando, en el fondo estamos aplicando este principio, el principio de identidad. Entonces, y luego el principio de identidad también es muy importante en el ámbito jurídico, sobre todo para un montón de trámites. Si uno tiene que hacer cualquier trámite que uno tenga que hacer, pues enseguida te piden el documento de identidad. ¿Para qué? Para demostrar que uno es quien dice que es. Y por el contrario, si una persona suplanta una identidad de otra, eso es considerado un delito. En ese sentido, A no es igual a A. Por eso, el principio de identidad en el ámbito jurídico es muy importante porque para cualquier cosa uno tiene que mostrar quién es. Entonces, para uno es obvio que uno es quién es, pero para los demás ya no es tan obvio. Uno lo tiene que demostrar. ¿Y cómo lo demuestra? Pues con documentos, con certificados, con un texto notarial por ejemplo, que indique que la firma que está en ese documento corresponde a la persona que lo ha firmado. Entonces, hay un montón de trámites que giran en torno a este principio, al principio de identidad. A es igual a A, en el ámbito jurídico uno tiene que demostrar que A es A. Y para eso, pues uno muestra certificado, o en el caso del aula virtual, pues uno tiene que mostrar su fotografía para cuando sea el examen oral, la persona que está exponiendo coincida con la imagen que está en el aula virtual. Si no hay coincidencia, pues el examen puede quedar nulo. Bien, el principio de contradicción se deriva del principio de identidad. El principio de identidad lo podríamos considerar matemáticamente como un axioma, un principio en el cual no puede haber discusión, pero lo damos todos por válido. Y el principio de contradicción viene a decir que A no puede ser a la vez no A. Es decir, A siempre tiene que ser A. Entonces, y eso, por ejemplo, en toda declaración, si encontramos contradicciones, pues podemos inferir que esa persona está mintiendo o no tiene claro lo que está diciendo. Bien, el siguiente principio es el principio del tercero excluido. Es un principio desarrollado por Aristóteles, es decir, que todos estos principios son muy antiguos, tienen más de 25 siglos. Y el principio del tercero excluido dice lo siguiente: dados los juicios contradictorios entre sí, A es B, A no es B, hemos de reconocer que alguno será verdadero y el otro necesariamente será falso, no existiendo un tercer modo de ser. Igualmente se excluye la posibilidad de un tercer juicio con los mismos elementos A y B. Es decir, que es muy similar al de principio de no contradicción. Entonces, si tenemos un enunciado que nos dice que A es B, y luego encontramos un enunciado que dice que A no es B, uno de los dos tiene que ser verdadero. Es decir, no hay posibilidad de
de una tercera solución. Bien, esos son principios muy básicos para plantear lo que es un discurso mínimo razonable. Bien, este principio de razón suficiente fue desarrollado por el filósofo Leibniz, siglo XVII, y que se utiliza mucho en el ámbito jurídico. Este principio plantea la necesidad de justificar los conocimientos de una forma razonada, es decir, ordenada y lógica. Para eso luego nosotros vamos a ver algunos mecanismos formales con los cuales poder ordenar una argumentación, un alegato, un documento jurídico, cualquier cosa, incluso un ensayo académico. Tiene que tener un cierto orden, tiene que tener una lógica. Cuando hablamos de lógica, me estoy refiriendo a los principios lógicos que estamos viendo. Solo es verdadero aquello que se puede probar suficientemente, basándose en otros conocimientos o razones ya demostradas. Entonces, todo lo que nosotros, y esto es la diferencia entre una opinión, yo puedo decir que la Tierra es plana, pero para que sea un enunciado razonable no basta con simplemente decirlo, sino que yo lo tengo que demostrar o bien mediante el uso de la razón, el uso de normas lógicas, es decir, yo lo tengo que razonar, lo tengo que fundamentar, o mostrando también pruebas, ¿no? Entonces, el principio de razón suficiente es un principio de razonabilidad. Entonces, y este principio es el que está en todo discurso razonable. ¿Sí? Entonces, todo discurso argumentativo gira en torno también a este principio de razón suficiente. Por eso, lo que es cuando se pide una actividad, se os pidió que os teníais que posicionar si el derecho era una ciencia o no era una ciencia. No bastaba con decir el derecho es una ciencia o para mí es una ciencia, sino que uno lo tiene que razonar, uno tiene que demostrar mediante razones, mediante hechos, mediante documentos que el derecho es una ciencia o no es una ciencia. Entonces, aquí un ejemplo de que para mostrar un poco lo que es el principio de razón suficiente desde las matemáticas es: el todo es mayor que las partes. Esta afirmación es un conocimiento verdadero, puesto que se ha comprobado que una parte es menor que el todo, ya sea por la experiencia o por pura intuición. Entonces vemos que aquí hay un enunciado: el todo es mayor que las partes, pero este enunciado está además sustentado por un razonamiento que nos dice, bueno, es lógico pensar que el todo sea mayor que las partes, porque las partes forman parte de ese todo, por lo tanto siempre serán elementos menores, nunca pueden ser mayores. Como he dicho al principio, Aristóteles fue uno de los primeros filósofos que desarrolló la lógica para determinar qué argumentos eran verdaderos y cuáles eran falsos. Y esto en un contexto filosófico en el que primaban los sofistas. Los sofistas eran una corriente filosófica política, también fueron los primeros profesionales de la enseñanza porque cobraban por enseñar, y los sofistas eran aquellas personas que se dedicaban a entrenar a los ciudadanos atenienses para que pudiesen ejercer puestos políticos como de jueces o lo que es, o poder ganar un debate en la asamblea, etcétera, ¿no? Entonces, el discurso era muy importante en Atenas del siglo V antes de Cristo, una época en la que se desarrolló por primera vez la democracia. Entonces, todos los ciudadanos podían participar de cualquier puesto político, puesto jurídico. Todos los ciudadanos tenían voz en las asambleas, y entonces el dominio del discurso era muy importante. Entonces, para dominar el arte de hablar, la retórica, entonces estos señores se dedicaban a enseñar las reglas mínimas de retórica, o más en concreto
lo que enseñaban era a ganar una discusión y a convencer y persuadir lo que es al oratorio. Sigo, Aristóteles fue el que desarrolló la lógica en contraposición a los sofistas, que los sofistas pensaban que la cuestión del discurso o pensaban desde un punto de vista epistemológico que nadie poseía la verdad, por lo tanto, si nadie poseía la verdad, de lo que se trataba en una discusión era convencer al otro. Entonces, toda discusión, todo debate era una especie, o los sofistas consideraban que era una especie de competición. Entonces, aquel que dominaba el lenguaje tenía más posibilidades de ganar una discusión, independientemente de quién tuviese la verdad. Aristóteles, discípulo de Platón y de Sócrates, pensaban de manera diferente, pensaban que sí existía la verdad. Y entonces Aristóteles fue el primero que sistematizó cómo nosotros podemos estar seguros de que nuestro discurso o nuestra conclusión es absolutamente verdadera. Y de ahí que empezó a pensar y a sistematizar qué argumentos o qué discursos era imposible de que nosotros los pudiéramos considerar como falsos. O, por el contrario, discursos en los que estábamos absolutamente seguros que eran verdaderos. Entonces, esto fue muy importante porque el desarrollo de la lógica es lo que hoy en día ha desencadenado en el lenguaje de computación. Todo el lenguaje de computación parte de los mismos principios lógicos que pensó Aristóteles y que hemos visto al principio de esta presentación. Lo que sucede es que esos principios se han ido desarrollando, se han complejizado y eso es lo que al final ha dado lugar a todos los lenguajes formales y por ende lenguajes informáticos. Entonces, de lo que se dio cuenta Aristóteles es que toda argumentación tiene una forma y una estructura. Entonces, lo que Aristóteles diseñó o estructuró fue un razonamiento mínimo. Mínimo, o sea, ¿cuál es el razonamiento mínimo para cuya conclusión estemos todos seguros de que es absolutamente verdadera? A esto es lo que se considera una conclusión válida. Entonces, lo importante ya no es expresar una verdad o una falsedad, sino que aquí lo importante es expresar un argumento válido. Y un argumento válido quiere decir que sí o sí es verdadero. Es decir, no hay forma de poder cuestionar la verdad, cosa que en los argumentos falaces, como algunos de ustedes ya están empezando a ver con las falacias informales, puede que sean verdaderos o puede que sean falsos. Si no tenemos una seguridad absoluta de lo que estamos diciendo sea verdadero. Entonces, la estructura básica de un argumento son las premisas, la conclusión y su relación o inferencia. Y esto lo vamos a ver más adelante y haremos ejercicios para asentar este conocimiento. Bien, ¿qué es un argumento? Un argumento es correcto si y solo si las premisas son verdaderas y son expresadas en un orden determinado. Entonces, la conclusión es necesariamente verdadera. Entonces, decimos que este argumento es válido. Entonces, es muy importante, y aquí vamos a encontrar la gran mayoría de los errores en los razonamientos lógicos, es que las premisas o los enunciados tienen un orden determinado. Si nosotros alteramos ese orden, ya la conclusión va a ser falaz. Si la conclusión puede que sea verdadera o puede que sea falsa, pero ya no tenemos la garantía de que sea verdadera. Bien, si alguien está un poco perdido, me activa el micrófono y me interrumpe y así volvemos a lo que nos esté entendiendo. Entonces, esto es importante que esas nociones básicas las comprendáis al 100%. O sea, no, si alguien tiene una duda, que consulte, porque si no, luego no va a entender nada. Bien, aquí estábamos hablando de verdades formales, y cuando hablamos de verdades formales,
nos referimos a esas verdades que, por ejemplo, las encontramos en las matemáticas, ¿no? Para todos utilizando un sistema decimal, un sistema numérico decimal, 2 más 2 es igual a 4. Es decir, es una verdad que no tiene ningún tipo de discusión. Entonces, las verdades formales, sí que las encontramos tanto en la lógica como en las matemáticas, son las verdades que consideramos válidas. Y el concepto de validez también es muy importante en el ámbito jurídico, sobre todo en el derecho procesal. Es decir, si nosotros no seguimos con los procedimientos, realmente, es decir, si nosotros obtenemos pruebas, pero fuera de los procedimientos descritos por el derecho procesal, esa prueba, por muy verdadera que sea, ya no es válida. Por eso el concepto de validez tiene una fuerza mucho mayor que el concepto de verdad. Esto es muy importante y espero que para todos haya quedado absolutamente claro. Verdad y validez no es lo mismo. Los argumentos correctos son formalmente válidos. Esto quiere decir que no tenemos ninguna duda de que sean falsos. Que todo argumento válido es un argumento verdadero, pero no todo argumento verdadero es un argumento válido. Por eso, lo que es las falacias pueden que sean verdaderas o pueden que sean falsas, pero una falacia es un argumento incorrecto, es un argumento que no es válido por las diferentes razones. Pueden ser por lo que es porque las premisas están desordenadas o porque o lo que es o por lo que es por su contenido, que es lo que habéis visto en las falacias informales, ¿no? En el caso de los ejercicios lógicos que vamos a hacer en esta unidad, se va a remitir a lo que es a su sintaxis, ¿no? A la relación que hay entre los elementos de una oración. Mientras que las falacias informales se remiten al sentido. La mayoría están en el ámbito semántico, ¿no? Se juega con los significados para intentar mostrar una verdad que no es válida. Eso es lo que sería la definición de falacia. Entonces, las premisas pueden ser verdaderas o falsas. Lo que es, pero solo lo que es, podemos llegar a una conclusión válida cuando las premisas son verdaderas y están ordenadas correctamente. O sea, no basta, y nosotros podemos construir una conclusión verdadera, pero que no sea válida, es decir, que sea falaz, teniendo las premisas e incluso teniendo las premisas que sean verdaderas. Pues hay que tener cuidado con el orden. El orden es muy importante en lo que es a la hora de argumentar. La conclusión puede ser verdadera o falsa, pero si las premisas son verdaderas y están en un orden correcto, siempre será verdadera y por lo tanto será una conclusión válida. La verdad o la falsedad de la conclusión depende de las reglas de inferencia, es decir, cómo están sintácticamente ordenados los sujetos y los predicados de la oración. Entonces, si yo en una premisa empiezo por el predicado de la primera premisa, ya entonces puede que esté incurriendo en un tipo de falacia formal. Y una proposición es verdadera sí, solo sí, si se da en el estado de cosas al que se refiere. Es decir, que luego también tiene que hacer referencia al mundo. No podemos decir cualquier cosa que sea absurda. Bien, argumentación jurídica. Tenemos una argumentación válida si solo si las premisas son verdaderas, correctas, justas o válidas. Entonces la conclusión es seriamente verdadera, correctas. Es decir, que cuando hablo de correcto, es decir, tiene que decir también lo que es son premisas que sintácticamente están bien ordenadas. Si estáis entendiendo cuando hablo del ámbito sintáctico y del ámbito semántico, son nociones básicas del lenguaje, pero si alguien no lo tiene claro, que active el micrófono.
Bien, en el ámbito jurídico se parte de normas definidas desde un metalenguaje y unas reglas de inferencia determinadas. Lo que es, si nosotros nos remitimos a las normas, a los códigos, al Código Penal, al Código Civil, a la Constitución, esas son normas que nosotros luego las vamos a aplicar con ciertas reglas de inferencia y entonces vamos a recurrir a un caso particular, al caso que nos atañe, vincularlo con esa norma general y llegaremos a una conclusión de si aplica o no aplica. Una conclusión válida. Bien, tenemos diferentes formas de razonamiento. El deductivo es el que partimos, por ejemplo, de una norma constitucional, de un artículo del Código Penal. Y entonces, el razonamiento deductivo se caracteriza porque va de premisas que son generales, de lo general, y acaba en lo particular. Entonces, eso es importante que lo tengáis en cuenta. Es decir, lo general, por ejemplo, en el ámbito lógico, pues empieza por todos, todas, todos los hombres son mortales, todos los seres humanos tienen ojos, o tienen nariz, o tienen un corazón, y luego aplicamos un caso particular y llegamos a una conclusión determinada. Entonces, una de las formas más generales de razonar es el deductivo. Partimos de lo general y vamos a la particular. Algo de esto ya lo hemos visto en lo que es en la primera unidad acerca de la epistemología. Como vimos, había Karl Popper, el creador del fasciacionismo, planteaba que el método de la ciencia era un método hipotético deductivo, es decir, que iba de lo general y llegaba a lo particular. Entonces, como he dicho al principio, parte de una norma general, pues la Constitución, el Código Penal, después le plantea un caso y concluye si se adecua o no se adecua a lo planteado en la norma, si está dentro de la norma o no está dentro de la norma. Aquí tenemos un ejemplo. El artículo 282 del Código Penal argentino dice: serán reprimidos con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere, expediere o pusiere en circulación. Bien, esta es la norma general que aplica para todos los ciudadanos argentinos en el territorio de Argentina. Entonces, tenemos un caso particular, en este caso sería la premisa menor. Juan ha falsificado moneda argentina. Entonces, como vemos que en este caso lo que ha hecho Juan, falsificar moneda argentina, coincide plenamente con el artículo 282 del Código Penal argentino, nosotros podemos concluir que Juan será reprimido con reclusión de 3 a 15 años, que es lo que dice el artículo 282. Entonces, esta es una forma práctica. Es decir, a veces en lo que es en las sentencias no se va a escribir de esta manera tan literal, pero este razonamiento va a estar ahí de manera, la mayoría de las veces, de manera implícita. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer van a ser ejercicios para razonar de una manera explícita, de una manera detallada, y luego cuando uno ya domina lo que es el razonamiento deductivo, pues lo puede hacer de una manera no tan literal. Bien, la otra forma de razonamiento que nosotros lo encontramos en el Círculo de Viena, la concepción heredada. Decían que estas corrientes epistemológicas de principios del siglo XX decían que la ciencia tenía una forma de razonar, una metodología inductiva, y esto quiere decir que nosotros, a partir de lo particular, llegamos a lo general. Entonces, nosotros observando, si nosotros observamos, por ejemplo, si observamos que un cisne es de color negro, vemos otro cisne que es de color negro, vemos otro cisne de color negro, pues podemos llegar a la conclusión de que los cisnes son de color negro.
Entonces partimos de la observación de casos particulares y a partir de esos casos particulares nosotros construimos una regla. Bien, entonces esa es una forma también de construir conocimiento y también de razonar. También en el razonamiento inductivo se introduce la probabilidad, es decir, que nosotros observando 3, 4, 5 o 10 cisnes podemos decir que los cisnes son negros, pero sería más propio decir que es más probable que el próximo cisne que vea sea negro. Es decir, puede que me encuentre con un cisne de color rosa, ¿no? Si algún hombre lo ha pintado de color de rosa, ¿no? Pero entonces ya hablamos de probabilidad porque al no poder haber observado a todos los cisnes, entonces no tenemos la certeza absoluta de que todos los cisnes sean negros, sino que a medida que yo cuanto más cisnes vea, hay una mayor probabilidad de que el siguiente cisne que yo vea sea de color negro. Entonces aquí tenemos los dos razonamientos básicos de, que ya estaban planteados en la época de los griegos. Por ejemplo, Platón utilizaba una forma de argumentar y de razonar y de pensar de manera deductiva, partía de las grandes ideas, la idea de bien, de justicia, la belleza, y de ahí se enfocaba en los casos particulares. Mientras que Aristóteles tenía un racionamiento más inductivo, o sea, a partir de su observación, de la observación, pues se va construyendo leyes, ¿no? Por eso también Aristóteles es considerado como uno de los padres de la ciencia, porque no solo sistematizó la forma del razonamiento, sí, sistematizó la lógica, la epistemología, sino que además también empezó a sistematizar eh, eh, lo que es otras ciencias, como puede ser la geología, la biología, la botánica, etcétera. Bien, y otra forma de razonamiento que lo solemos encontrar en las series de misterio, de crímenes, de detectives, es el pensamiento aductivo, ¿no? Es el típico pensamiento de Sherlock Holmes. Entonces se parte de una observación hecha y se infiere retrospectivamente el antecedente del consecuente, conduciendo a una conclusión probable y más o menos razonable, ¿no? Ese es el típico razonamiento que encontramos en Sherlock Holmes, que siempre parte de ciertas observaciones. Por eso Sherlock Holmes se caracteriza por ser un gran observador que incluso se percata de pequeños datos, y a partir de esos pequeños datos, pues entonces él construye una posible conclusión. Entonces, por ejemplo, todas las judías de aquel saco son blancas. Y entonces yo yo encuentro unas judías blancas encima de la mesa, entonces llego a la conclusión de que esas judías, por el mero hecho de ser blancas, proceden de ese saco donde todas las judías son blancas. En este caso, como vemos, puede que tengamos razón o puede que, que no tengamos razón, puede que eh, esas judías blancas pues las ha depositado otra persona y no son, no son del saco, no proceden del saco. O sea, entonces aquí la conclusión ya no va a ser no va a tener la validez que va a tener un argumento deductivo, pero esta es una forma de razonamiento que es muy utilizado de una manera casi inconsciente, ¿no? Entonces, en este caso, pues es como parte de observaciones. eh, entonces, se acerca un poco al caso inductivo, y entonces a veces, pues a partir del razonamiento deductivo también nos puede conducir a algún tipo si está mal utilizado, nos puede conducir a algún tipo de falacia como la falacia inductiva. No, así que a partir de una observación o dos observaciones, igual no estoy en condiciones para construir una conclusión. Aunque se ha utilizado bien, esta forma de razonar puede ser muy efectiva. Bien, llegamos a los silogismos, ¿no? Aquí está un poco el tema, que los ejercicios que vamos a hacer en esta unidad van a girar en torno
a silogismos. Algunos sean válidos y otros no sean válidos. Entonces vamos a tener que identificar cuando la conclusión es válida y cuando no lo es. Y por supuesto tenemos que decir por qué no lo es. Entonces tenemos aquí el silogismo y el silogismo más básico, que ya fue sistematizado por Aristóteles, consta de 3 términos y 3 proposiciones. Tenemos 3 elementos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces uno introduce un cuarto término y entonces ya la conclusión a la que va a llegar es totalmente inválida. Porque estamos hablando de 3, va a tener 3 enunciados, 3 oraciones y 3 elementos, no más, sino 3. Entonces tenemos el término menor, que es el sujeto de la conclusión. En el ejemplo que está abajo es Zeus. Tenemos el término mayor, que es el predicado de la conclusión, y el predicado de la conclusión y el predicado de la premisa mayor, que es la primera premisa, la premisa, el argumento que ha enunciado general. Y tenemos un término medio que está tanto es el sujeto de la premisa mayor, es decir, los dioses del Olimpo, y está en la premisa menor, un dios del Olimpo. Entonces tenemos esos 3 términos y tenemos 3 oraciones o 3 enunciados. La premisa mayor, que es la general, la premisa menor, que es la aplicación del caso general, y tenemos la conclusión. Entonces, el ejemplo es: todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Fijaos bien cómo lo que es la coloración de las letras corresponden que la coloración de las letras corresponden a qué tipo de término es. Bueno, aquí se me olvidó poner el término medio color azul. Bien, entonces tenemos luego la premisa menor, que es un caso particular del sujeto de la premisa mayor, y tenemos la conclusión. Entonces aquí tenemos esos 3 elementos: término menor, término mayor, término medio. Y 3 enunciados: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Entonces, cuando yo construyo un argumento deductivo, me tengo que fijar muy bien. Por ejemplo, yo puedo hacer el ejercicio de: os doy la premisa mayor y ustedes os doy la premisa mayor y ustedes tienen que construir la premisa menor y la conclusión. Entonces, como he dicho antes, aquí el orden es muy importante, porque yo puedo construir una conclusión que es verdadera y con las 2 premisas, tanto la mayor como la menor, sean verdaderas pero no válidas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos: todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Zeus, que es un dios del Olimpo, y la conclusión es que Zeus es un ser eterno. Pero imaginar que yo cambio el orden. Yo cambio el orden en este caso. Todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Zeus es un ser eterno. Entonces, en este caso, cuando yo digo que Zeus es un ser eterno, yo estoy diciendo es verdadero. Que la primera premisa es verdadera, la segunda premisa es verdadera, y la conclusión sería: Zeus es un dios del Olimpo, que también sería verdadera. Pero este razonamiento sería falaz, porque yo no puedo deducir que por el mero hecho de que Zeus sea un ser eterno, yo no puedo deducir que sea un dios del Olimpo, porque no todos los seres eternos son seres del Olimpo. Entonces, hay más seres, hay más dioses. Dentro de los seres eternos hay más. Están los dioses del Olimpo y hay otros dioses, ¿no? Los dioses, por ejemplo, del Valhalla, según la mitología nórdica. O los seres eternos de la mitología taoísta china. Entonces yo no puedo decir que por el hecho de que sean seres eternos automáticamente sean dioses del Olimpo, pero sí al revés. Todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Por lo tanto, si yo me centro en un dios que sea del Olimpo, sí o sí va a ser un ser eterno. Sí o sí. Bien, ¿esto cómo lo vamos a ver? Pues lo vamos a ver
lo podemos ver lo que es por teoría de conjuntos. Entonces tenemos aquí, tenemos en este conjunto grande, en este círculo, en este círculo grande tenemos a los seres eternos. Dentro de los seres eternos tenemos los dioses del Olimpo, pero hay otros dioses. Además de dioses del Olimpo, aquí podrían estar los dioses nórdicos, podría estar el dios cristiano, el dios judío, el dios musulmán, los inmortales, toda una serie de sujetos cuya característica es ser eterno. Entonces, dentro de todo de ese universo de seres eternos, hay un grupo menor, que son los dioses del Olimpo. Y uno de esos dioses del Olimpo es Zeus, pero hay muchos más. Zeus, Dionisos, Hermes, Atenea, Afrodita, todos son dioses del Olimpo. Entonces, sí, cualquiera de esos dioses del Olimpo, efectivamente, por ejemplo, Zeus, si es dios del Olimpo, sí o sí va a ser un ser eterno. Entonces vemos que aquí hay una correspondencia. Por eso el orden es importante. Pero al revés ya no. Sí, porque, por ejemplo, si, por ejemplo, yo digo aquí, los inmortales de la mitología taoísta son seres eternos, pero ya no son dioses del Olimpo. Con lo cual yo no puedo decir que los seres, yo no puedo decir que los seres eternos de la mitología taoísta, por el hecho de ser eternos, no quiere decir que sean dioses del Olimpo. ¿Por qué? Porque están fuera del conjunto de dioses del Olimpo. Por eso el orden es importante. Y aquí tenemos lo que es la formulación lógica. Es decir, esto, ¿cómo lo expresamos de una manera abstracta? Pues si P es Q, es decir, ¿qué es P en este caso? Los dioses del Olimpo. Si todos los dioses del Olimpo son seres eternos y tengo un caso particular de los dioses del Olimpo, que en este caso es Zeus, por lo tanto voy a tener Q, es decir, va a ser eterno, porque Q es seres eternos. ¿No? Entonces, esa es la formulación lógica, la fórmula lógica para construir lo que es un argumento deductivo. Bien, ¿qué sucede? Este es lo que es el modus ponens. El modus ponens, ¿no? Es que Profe, sí. ¿podrá repetir la fórmula esa? No, no me quedó claro. Bien. Entonces, la forma abstracta de mostrar este modus ponens es este modo de razonamiento deductivo es que si P es Q y yo tengo P, tengo Q. P, ¿qué es P? P es dioses del Olimpo. Es esto, dioses del Olimpo. Es este círculo de dioses del Olimpo. Q, ¿qué es? Q es seres eternos, esta esfera. Entonces, si nosotros decimos que dioses del Olimpo, P, está en Q, que evidentemente aquí vemos que está en Q porque está dentro de la esfera de seres eternos, y yo tengo un elemento de P, en este caso es Zeus, por lo tanto, quiere decir que tengo Q, es decir, que Zeus está en seres eternos. Es decir, Zeus, si está en dioses del Olimpo, sí o sí está en seres eternos. Quiere decir que sí o sí es un ser eterno. ¿Por qué es un ser eterno? Porque todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Y si Zeus es un dios del Olimpo, por lo tanto es un ser eterno. Entonces, ese es el orden. ¿Sí? Cosa que si yo invierto el orden, pues ya la cosa no va a ser. Si yo antes he dicho, por ejemplo, los seres inmortales de la mitología taoísta. Entonces, aquí ya no sería P, porque P es dioses del Olimpo, sería otra cosa. Entonces, estaría introduciendo un cuarto elemento. Ya hemos dicho anteriormente hemos dicho que solo hay tres términos, no un cuarto. Tres términos. Y aquí está uno, aquí está el otro y aquí está el otro. Tres términos, tres esferas. El caso particular
está incluida en la esfera de dioses del Olimpo, y como dioses del Olimpo está incluida en la esfera de seres eternos, sí o sí la esfera de Zeus está incluida en la esfera de seres eternos. Esto también en matemáticas se puede expresar si A, que es Zeus, es B, que es dioses del Olimpo, A es C. Entonces, si A es B y B, y si A es B y B es C, A es C. Eso es expresado también de manera matemática. Y entonces, aquí la fórmula dice eso. Entonces, si P es Q, es decir, los dioses del Olimpo forman parte del universo de seres eternos, y tengo un caso particular de P, en este caso es Zeus, por lo tanto, tengo Q. Zeus es ese caso particular, está incluido en seres eternos, es Q. Entonces, esa es la forma abstracta de ver esto. Es decir, P es dioses del Olimpo, Q es seres eternos. Entonces introduzco un caso particular, pero me tengo que fijar que ese caso particular sea un caso particular de dioses del Olimpo, porque si no también sería erróneo. En este caso es Zeus. Zeus es un dios del Olimpo, es decir, tengo P, por lo tanto Zeus es un ser eterno, es decir, tengo Q. Entonces, esta es la fórmula. Sí, con esta fórmula nosotros ya podemos construir el resto de fórmulas. Podemos construir también el modus tollens, que sería pensar pero en negativo, que era un poco el razonamiento que utilizaba Karl Popper, lo que es para falsar o refutar una teoría. Y también a partir de este esquema puedo construir todo tipo de falacias. Es decir, que si por ejemplo yo acá en vez de P introduzco Q y acá en vez de Q introduzco P, tendría ya una falacia. Tendría una falacia. ¿Sí? Tendría una conclusión que podría ser verdadera o podría ser falsa. Entonces, ahora paso al modus tollens. Bien, entonces, en este caso yo voy a llegar a una conclusión, negativa. Voy a llegar a una conclusión negativa, pero válida. Sí. Sí. Las conclusiones válidas pueden ser afirmativas o pueden ser negativas. Entonces, es negativa en un sentido sintáctico, no en un sentido semántico. A veces hay algunos que confunden el plano sintáctico con el plano semántico. Yo puedo decir verdades con enunciados negativos. Por ejemplo, es una verdad que yo no soy inmortal. Es una oración negativa, pero que es verdadera. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nosotros como seres humanos somos seres mortales y por lo tanto no somos inmortales. Entonces, que yo diga que yo no soy inmortal, aunque estoy utilizando una manera negativa de expresar, pero es absolutamente verdadera. Entonces, eso tenerlo bien claro. Es decir, las oraciones negativas no son falsas. Lo único que puede tener un enunciado afirmativo, y ese enunciado afirmativo puede ser falso. Por ejemplo, un enunciado afirmativo que sería falso sería decir que yo soy inmortal. Es falso, pero es una oración afirmativa. Bien, entonces aquí vamos a llegar a enunciar a conclusiones negativas, pero que son válidas. Por lo tanto, son verdaderas. Entonces, tenemos el primer enunciado, la premisa mayor es igual. Todos los dioses del Olimpo son seres eternos, donde P, que es dioses del Olimpo, Q, que es seres eternos. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? A diferencia de antes, no voy a elegir un elemento que esté en ninguno de esos tres conjuntos. Por ejemplo, Juan. Juan es un ser efímero, un ser mortal, es un ser que no es eterno, que no es inmortal. Por lo tanto, Juan no es un ser eterno
Entonces sería no Q, no es ser eterno, y por lo tanto Juan no es un dios del Olimpo. Claro, porque si no es un ser eterno, mucho menos va a ser un dios del Olimpo. Entonces Juan, que está fuera de esta esfera, no es un ser eterno y por deducción, o por lo que inferimos, por lo tanto, que no es un dios del Olimpo. ¿Por qué? Porque no es un ser eterno. Entonces, ningún ser no eterno va a ser dios del Olimpo, porque para que sea dios del Olimpo, sí o sí tiene que ser eterno, sí o sí. No vamos a encontrar ningún dios del Olimpo que no sea eterno. Entonces, el razonamiento es así. Todos los dioses del Olimpo son seres eternos. Juan no es un ser eterno, por lo tanto, Juan no es un dios del Olimpo. Entonces, P es Q, tengo no Q y por lo tanto tengo no P. No, entonces, Q es ser eterno y P es dios del Olimpo. Entonces, no es un ser eterno y, en este caso, por lo tanto, no es un dios del Olimpo. Y aquí tenemos estos dos argumentos. Vemos que hay diferencia entre el modus tollens y el modus ponens. En el modus ponens, si P es Q, tengo P, tengo Q. Y en el modus tollens, si P es Q, tengo no Q, por lo tanto, tengo no P. Aquí no se ve la... Se rompió acá. Se ve aquí mejor, ¿no? Aquí, bueno, aquí se ve perfectamente. ¿Ves? Aquí tengo no P. P es Q, tengo no Q, entonces tengo no P. Bien, entonces esto, con estos dos formas de razonamiento, modus ponens o modus tollens, pues entonces ya podemos empezar a hacer ejercicios de deducción, lo que es por el lado afirmativo o por el lado negativo. Aquí lo importante es llegar a conclusiones que sean válidas. Si no sean válidas, quiere decir que siempre son verdaderas. Todos los jueces llevan toga. Bien, Leila Pavón dice que Arturo es un juez o Juan es juez. Bien. ¿Cuál sería la conclusión entonces? Y a que escriban otras personas. Si todos los jueces llevan toga y Arturo o Juan son jueces, ¿cuál sería la conclusión? Juan o Arturo llevan todas. Arturo lleva toga o Juan lleva toga. Bien. Profe, ¿podría explicar el modo pony, por favor? Dice que le lleva un tiempo pensarlo, obvio. Al principio cuesta, pero una vez si hacéis 1000 ejercicios, no lo vais a hacer de manera automática. O sea, al principio piensa un poco, cuesta un poco. Bien, entonces para ello, tenéis en lo que es en el aula, a ese programa, que es de donde se envían los ejercicios. Vais a la parte de metodología, vais a la parte de deducción, inducción y analogía. Y tenéis aquí para hacer ejercicios modus ponens y modus tollens. Entonces vais haciendo los ejercicios. Aquellos ejercicios que no salgan o que no entendéis por qué el resultado es el resultado que es, tomáis nota aparte, en una hoja, copiáis el ejercicio y en la clase del jueves me preguntáis por qué este ejercicio tiene esa conclusión y no tiene otra conclusión. Entonces, cuando cliquéis acá, se os va a descargar una presentación de PowerPoint, que es esta. Entonces aquí tenemos ejercicios de deducción, modus ponens. Y aquí tenemos la premisa mayor y tenéis que elegir cuál es la premisa válida. Entonces tenéis que pensar bien cuál es la premisa válida. Entonces clicáis y si lo hacéis bien, pasáis a la siguiente pantalla. Si lo hacéis mal,
os quedáis estancados. Entonces, hasta que no acertáis, no podéis pasar de pantalla. Eso sí, siempre, no lo hagáis de manera automática ni de manera rápida, sino aquí son ejercicios para poder aprender a razonar. Entonces, los que lo hagan rápido y mal, pues no van a aprender, y los que lo hagan bien, detenidamente, pensando cuál es la solución, pues entonces yo creo que es un buen instrumento para ir aprendiendo. Entonces, hacéis, no tiene nota la realización de esos ejercicios, sino que son ejercicios que os pueden ayudar lo que es a interiorizar esta forma de razonar. Entonces, en la siguiente clase, la clase del jueves, vamos a ver todas las dudas que se os presenten en estos ejercicios. Entonces, estos ejercicios están pensados de una manera constructivista, es decir, que los primeros ejercicios son fáciles, pero los últimos ya van a ser un poco más complicados. Voy a jugar se juegan con oraciones negativas, algunos ejercicios tienen trampa, tener cuidado, ¿sí? Que tienen trampa y por lo tanto no es para hacerlo rápido, sino que para que interioricéis bien el modus ponens y el modus tollens, que es una forma de razonar muy, muy fundamental, muy básica. Bien, entonces ahora os toca a vosotros hacer estos ejercicios, modus ponens, modus tollens, y la semana que viene vemos las dudas que tengáis. Si no hay dudas, si todo está bien, todo está perfecto, entonces pasaríamos a las falacias formales. Y haríamos lo mismo, yo explicaría las falacias formales, haríamos algunos ejercicios en clase, online, y luego pues cada uno puede ir siguiendo lo que es, también he diseñado unos ejercicios para que hagáis con las falacias informales. Y ahí ya estaríamos acabando esta unidad de lógica. Entonces, una vez que ya comprendemos el modo correcto de razonar y empezamos también a dominar tanto las falacias formales como las falacias informales, pues ahí tenéis un instrumento lógico bastante potente que realmente es muy importante en el derecho procesal, porque luego en el derecho procesal vais a ver que hay un tipo de errores en el razonamiento jurídico, que son los errores incognitando. Coito, es una palabra latina que hace referencia al pensar, y en lo que es dentro del derecho procesal, esto quiere decir aquellos errores del mal razonamiento. Entonces es fundamental, porque si uno escribe un texto jurídico y hay una falacia, sea informal o sea formal, pues supongo que va a ser desestimada. Entonces esto lo tenéis que dominar sí o sí, porque es una herramienta básica y fundamental lo que es en todo texto y todo razonamiento jurídico. No sé si Pablo quiere, el que es abogado y está más en contacto con ese tipo de cuestiones formales. Sí, Iñaki, gracias. Bueno, muy bien expuesto los temas lógicos. Ahora, la pregunta tal vez que Pablo, no se te oye, no se te escucha, Pablo. Yo sí lo escucho, profe Pablo, lo escucho fuerte y claro. Ah, bueno, gracias, Gamal. ¿Ahí me escuchan? Sigue sin escucharte. Sí, Pero profe, tienes configurado el Sí, micrófono. Los quizá cascos. usted, profe, Sí, lo escuchamos. quizá usted lo muteó, profe. Ah, sí me escuchan los estudiantes, Iñaki. Algunos están tomando mate. No me queda claro, sino cuando vuelve el profe Iñaki. ¿Por qué son las siglas, o sea, las letras? ¿P? Porque es premisa. ¿O no significa algo en especial? No, las letras se utilizan en lógica P, Q, la letra A, porque en realidad son letras que perfectamente podés poner A o Z o H,
No hay problema. No, el tema es el contenido que representa P o Q. Ahí está. ¿Sí? Sí, está. Nosotros en lógica usamos P y Q, es un estilo. Las razones tal vez la sepa Iñaki, no sé si vendrá del latín, pero es indistinto que sean colores o letras o cualquier tipo de letra, no necesariamente P o Q, digamos, pero se estila utilizar P y Q, Ujú. ¿sí? No significa nada. Bien. Podrías invertir Q y P también, pero el estilo es ese en el que están en todos los manuales. No sé, el origen tal vez sea griego o latino, no sé. No sé, Iñaki, de dónde viene la P y la Q, pero es indistinto. Es indistinto. Podría decir A, si A es B, tengo B, por lo tanto tengo A. Sí, son variables, es decir, como son variables, puedes poner lo que te dé la gana. Sí, funcionan como variables. Variable quiere decir que puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser una moto, puede ser una cosa. Y entonces son normalizaciones que están en todos los manuales, como por ejemplo, como que el primer ejemplo que se suele hacer con el modelo deductivo es todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, que es un ejemplo que en su día lo puso Aristóteles y se conserva, así por tradición, pero yo, por ejemplo, en este caso he utilizado otro ejemplo por no ser tan aburrido, ¿no? Porque siempre empiezo con Sócrates, que es mortal y tal, ¿no? No tiene ningún tipo de significación, lo único que porque cuando en matemáticas si decimos si A es B y B es C, porque A es C, ¿tiene algún significado que sea A, B, C? No, puede ser cualquier otra cosa. ¿Sí? Funcionan como variable. No, yo porque al menos es primera vez que yo veo lógica y como que no me queda claro la estructura de la fórmula. Eso. Ya. Sí, la estructura tiene ese orden. Si P es Q, si P es Q quiere decir que todos los elementos de P están en Q. Es lo que se llama es un condicional simple. Sí, podría todos usar los que están en P, que podría usarlo con otra letra o con número, no hay sí, problema. eso es. Entonces, que P es Q quiere decir que todos los elementos de P están en Q. Entonces, Q siempre es el ser predicado y en la premisa mayor es un conjunto mucho más grande que el de P. Yo no puedo decir, si yo construyo la oración al revés, si digo si en este caso, utilizando la normativa más o menos lógica, si yo digo que yo no puedo decir, por ejemplo, que todos los seres eternos son los dioses del Olimpo. No. Esa oración es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque hay seres eternos que no están en el Olimpo. Entonces, vemos que aquí hay un orden, hay una estructura, hay un orden. Entonces, P es un elemento que está dentro de Q. Lo podríamos decir, P está dentro de Q. Entonces, si cualquier elemento que está dentro de P, al mismo tiempo está dentro de Q. Ese es el estructural. Cuando yo intervengo un poquito en esa estructura, ya me encuentro con una falacia. Y esa falacia puede ser verdadera o puede ser falsa. Por eso hay que tener cuidado con las falacias, porque las falacias a veces son verdaderas. Pero la forma en que la que yo construyo el argumento no es válido, no es aceptado, no tiene racionalidad, no es razonable. Por lo tanto, lo podemos rechazar. Pero claro, nosotros tenemos que saber por qué rechazamos ese argumento. Si nosotros, por ejemplo, el ejercicio de la semana pasada, bueno, que muchos lo estén haciendo esta semana, son las falacias informales. ¿Por qué son importantes las falacias informales? Porque son muy comunes. El discurso político está plagado de falacias, pero plagado, es una vergüenza. Y el problema es que muchas de esas falacias son construidas lo que es con cierta intencionalidad. No es porque se les han escapado, no. Saben. Es como decía, no creo que decía Goebbels, miente, que al final se convertirá en verdad. Sí. Para la gente se convertirá en verdad. Pero sigue siendo una mentira. Y esto lo hacen mucho los políticos.
pero lo hace mucho, mucho, mucho. O sea, nosotros tenemos que saber, conocer bien estos mecanismos de razonamiento para decir, usted lo que usted está diciendo es una falacia por esto y por esto. Sí. Entonces, el primer objetivo es identificar falacias, pero el segundo sentido es decir por qué es una falacia. Y además de las falacias, lo importante cuando vosotros ejerzáis el ejercicio de la abogacía, que no caigáis en falacias, porque entonces eso os va a ir en contra. Bien. La pregunta que debe estar mirando alrededor de los estudiantes es ¿de qué va o para qué sirve esto? ¿No? ¿Qué utilidad tiene en el ejercicio profesional, ya sea de la profesión liberal o en el ejercicio de la magistratura o en cualquier ámbito de la abogacía, ya sea como empleo público en el área administrativa? Nosotros tenemos un principio constitucional que es la fundamentación razonable de las decisiones. Eso se desprende de varias interpretaciones, si bien solamente tenemos una disposición expresa en el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es que los jueces deben dictar sus decisiones razonablemente. Entonces, ¿qué significa esto? El estándar de razonabilidad implica un control de logicidad. Un control de logicidad. Estamos hablando siempre en el plano de los principios lógicos formales, estos que expresó Iñaki al principio de la clase, que tienen que ver con el principio de no contradicción, de identidad, el principio lógico de razón suficiente, estos tres principios mínimos, básicos, que parecen obvios, pero suelen ser violentados en la fundamentación de las decisiones judiciales. Entonces yo tengo dos textos para compartir de Olsen Girardi, que es un referente a nivel sudamericano y sobre todo de Argentina, sobre lógica y proceso, sobre todo sobre los principios lógicos y las sentencias y la doctrina de la arbitrariedad. La doctrina de la arbitrariedad es una causal por el cual puede ingresar un recurso extraordinario a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces yo tengo dos textos que me gustaría que leyesen para la próxima clase. Son dos textos relativamente cortos, de 15 páginas, así que no presenta mayor inconveniente en la extensión, tal vez sí su contenido, pero es por eso que requieren los textos de una atención y un tiempo de ustedes y un esfuerzo para poder abordar y comprender de qué nos sirve el conocimiento de la lógica a la hora del ejercicio de la profesión o de cualquier función dentro del empleo público, de la magistratura o de la vida en general, digamos. Entonces, suelen existir en las sentencias errores. Hay tres tipos de errores: los vicios o errores injudicando, improcedendo o improcedendo, y los vicios incogitando. Tres tipos de errores, o sea, cuando aplico mal una norma, cuando interpreto mal una norma procesal o cuando hay un error en el razonamiento. Estos se llaman errores incogitando. O sea, hay un error en el razonamiento del juez y ese error lo transmite en la fundamentación de la sentencia. Suelen haber contradicciones entre las sentencias, tienen esencialmente tres partes, también como un silogismo, lo mismo que el proceso, lo mismo que un alegato. Es bien, todo el proceso está basado en una estructura lógica, sobre todo de un silogismo. La sentencia también tiene los vistos, los considerandos y el resuelvo, que vendría a ser la conclusión. O tiene una premisa mayor, una menor y una conclusión. Entonces, ese silogismo que representa la sentencia, vamos a ver en los vistos los datos de la causa, en los considerando la fundamentación y en el resuelvo la conclusión. En los considerandos, ¿sí?, suelen encontrarse estos errores, o sea, estos errores del razonamiento o la violación a los principios lógicos,
¿sí? De razón suficiente, de no contradicción, de identidad o de tercero excluido, que es lo mismo que el de no contradicción. Por ejemplo, decimos que una puerta puede estar abierta y cerrada al mismo tiempo, o está abierta o está cerrada. Ese es un principio lógico. Entonces, a ver, tal vez ese principio lógico en la prueba, ¿sí? Yo probé que la puerta estaba abierta mediante un testigo y una pericia, ¿sí? Entonces, yo en los considerandos digo, en función de que la pericia tal del perito mecánico y del testigo tal se acreditó que la puerta estaba abierta, por lo tanto, condeno porque en realidad la puerta yo interpreto que estaba cerrada. Entonces hay un error en el razonamiento, porque la puerta no podía estar cerrada y abierta al mismo tiempo. O estaba cerrada al mismo tiempo, no hay más posibilidades. Pero los jueces, ya sea porque tienen 2000 expedientes para resolver, porque no están suficientemente formados, porque no leyeron lo que escribieron, por distintas razones o por ignorancia, por distintas razones suelen caer en sus decisiones presos de su propia trampa, ¿no? Entonces, esas sentencias que tienen esos errores pueden estar sujetas, ¿sí?, a recursos, o sea, a medios impugnativos. Los medios impugnativos son los medios procesales por el cual se puede atacar la decisión del juez por esos tres tipos de errores: injudicando, improcedendo o incogitando. Esta clase sirve esencialmente para atacar los errores de las decisiones que tengan que ver con el razonamiento del juez, con estos principios de la lógica, ¿sí? Hemos visto los principios de la lógica y los modos que se pueden presentar los argumentos en una sentencia, con el modus ponens o el modus tollens, ¿sí? Entonces, identificar cuál es el modo que se expone el argumento y identificar el principio lógico que ha sido violado, tenemos la gran herramienta, la gran habilidad. Les comento yo que en mi vida profesional me dedico a hacer medios impugnativos y tengo mucho trabajo vinculado, tengo clientes que son abogados porque no se dan cuenta cuáles son los errores incogitando que tienen esas decisiones judiciales. Entonces, estos elementos, ustedes tienen en La Rioja un fallo cimero que es del Tribunal Superior de Justicia, que es un caso de La Riojana. Yo no lo tengo completo en internet, pero sería una buena tarea de investigación para ustedes, o que le puedan escribir al Tribunal Superior de Justicia o a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de La Rioja, un fallo donde se violaron los tres principios, ¿sí?, donde se identifica la violación de los tres principios de lógica, un fallo que se llama, ya les digo, La Riojana. A ver, ahí le paso los datos por el chat. Les paso los datos por el chat porque es un fallo muy estudiado en estos temas y es del año 93. Ahí está, La Riojana sobre casación, 29 de noviembre de 1993, Tribunal Superior de La Rioja, Sala B, ahí están los magistrados, el año 93. Se trabajó mucho, la Corte durante los 90, trabajó mucho el control de logicidad, es decir, ver que los tribunales inferiores violaban los principios lógicos formales. Entonces, habían errores en el razonamiento. Entonces, yo les voy a enviar dos textos, se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, para que vean algunos casos de diferente índole, comercial, penal, civil, donde se violan o donde el autor, Olsen Girardi, analiza esta violación a los principios lógicos formales que expresó el profesor Iñaki, para que tengan dimensión de lo que estamos hablando. En el área de abogacía es un nicho, es un espacio muy poco explotado, que cada vez es más frecuente encontrar estos errores en el razonamiento y donde cada vez más se está pidiendo la formación, por eso la necesidad
de esta materia, lógica y argumentación, lo que antes se llamaba introducción a la filosofía, lo que en Córdoba se llama problemas del conocimiento. Hoy Chilecito está a la vanguardia de la formación de los abogados, denominándola lógica y argumentación, mostrando cuál es la falencia que tiene el sistema del ejercicio profesional de la magistratura y de los abogados, que es realizar la fundamentación lógica y legal de las decisiones. Cuando digo lógica también estoy diciendo razonable, porque la decisión no solamente tiene que ser lógica, sino que tiene que ser justa, sino que tiene que ser con fundamentos legales y también tiene que ser razonable, que significa, lo razonable es el estándar máximo, que significa que esté con los principios lógicos, pero también que sea clara, que esté en un lenguaje que las partes a las cuales está destinada esa decisión judicial puedan entender, puedan asimilar cuál es el verdadero fin que tiene esa decisión judicial, para que sea claro, porque se estiló durante muchas décadas escribir de una manera tan técnica que las partes, que son los ciudadanos, que son los justiciables, no podían asimilar si no era a través de la traducción mala o buena que pueden hacer los abogados de ese lenguaje técnico. Entonces, tenemos que caminar hacia una decisión lógica, razonable, legal, que sea clara, que sea entendible para las partes, que sea predecible, que sea de acuerdo a un sentido común. Por eso la lógica no es ni más ni menos que el sentido común. El sentido común de un buen razonamiento. Esto que dijo Iñaki es algo que nosotros lo tenemos muy asimilable, pero cuando uno lo lleva al plano académico y lo quiere transmitir tal cual lo enseñaron los griegos, porque esto es tan, en el mundo occidental es tan antiguo como la cultura griega de Aristóteles, está hablando Iñaki esto. Entonces, estamos hablando de lo básico, de lo primero, que es conocer la lógica. ¿Cómo se enseñaba abogacía? Se enseñaba con retórica, el arte de hablar bien para la defensa oral de los procesos, la gramática, el arte de escribir bien, porque un abogado que no escriba bien no puede ejercer la profesión, y tampoco que tenga un buen discurso en su retórica tampoco, y la dialéctica, que en ese momento era la lógica, el arte de pensar correctamente. Entonces, un abogado que no sabe escribir, que no sabe hablar y que no sabe razonar, evidentemente no puede ejercer la profesión. Esta clase nos dedicamos a pensar, ¿sí?, cómo debe razonar el abogado que ejerce su profesión en los distintos planos. Pero por sobre todas las cosas, encontrar los errores en las decisiones o en los alegatos. En los alegatos es muy probable que encontremos más falacias, ¿sí?, o en la expresión de agravios, que es las razones por las cuales estoy atacando la decisión judicial que me resulta arbitraria. En el alegato vamos a encontrar falacias informales, ¿sí? Entonces, eso será para la clase que viene, en la función de los alegatos, que es más típico de la profesión liberal. Pero evidentemente el control de logicidad, la lógica, la argumentación, está muy presente en las decisiones, tanto administrativas, en cualquier acto de gobierno, también en la propia ley. Hay leyes que no son lógicas, que violan los principios de los principios lógicos formales. Hay decisiones administrativas, como puede ser de un intendente, como puede ser de un secretario, de un ministro, de un director de programa, una resolución de la FIP, una resolución del Banco Central. Hay distintos actos administrativos que también con frecuencia violan los principios de la lógica, pero por sobre todas las cosas, las decisiones judiciales son las más gravosas, las que más preocupan, porque en ese error del razonamiento puede estar en juego el trabajo o la fuente laboral de una familia, la libertad de una persona, el destino de una empresa. Y está en nuestras manos también tener esa habilidad para salir de ese error y no caer en esas contradicciones, en esos principios lógicos de razón suficiente o identidad. No tenemos que violar eso. Parecen obvios, pero a la hora de fundamentar una decisión no tiene que haber contradicción entre la prueba y lo que se fundamenta en
en la decisión judicial en los considerandos. A eso se le llama principio de congruencia. Fíjense, son todos términos que tienen que ver con el orden que tiene que seguir el razonamiento. La congruencia, es decir, la no contradicción entre la prueba rendida en autos y la decisión o los fundamentos de la decisión judicial en la parte pertinente, que son los considerandos. Entonces, yo les voy a ofrecer dos textos que seguramente lo van a tener que leer hasta más de 3 veces, para poder digerir el contenido del texto, pero una vez que manejen eso, les puedo asegurar que van a tener trabajo, que van a ser muy competitivos y van a poder aprobar la materia, porque con estos textos vamos a reforzar y terminar de complementar lo que ha dicho el profesor Iñaki desde el área legal. Así que se los voy a enviar por WhatsApp. Iñaki, ¿te parece? Sí, luego yo lo subo al aula virtual además. Ah, perfecto. Bueno, es eso lo que tengo para decir. Hay, a ver, un caso que a mí me tocó, de un razonamiento lógico, era, a mi cliente lo habían demandado porque había iniciado un fuego para hacer un asado, se levanta un viento fuerte, se vuela una llama y el campo del vecino se empieza a quemar. Pero se empieza a quemar porque había cosechado, había levantado la cosecha y estaban las chalas. ¿Saben lo que son las chalas del choclo? Todas secas. Entonces, se quema el campo, ¿sí? Entonces lo demanda mi vecino por daño, porque dice que le había hecho un daño enorme, que era irreparable, que lo que hacía. Entonces, el juez de primera instancia le hace lugar a la demanda del vecino del campo quemado y nos vienen a ver al estudio para que nosotros, ¿cómo puede ser? Dice, si nosotros no le provocamos ningún daño. Y muchas veces, la mayoría de las veces, el cliente, si lo saben escuchar, porque tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, no solamente trae el problema, sino también trae la solución. Hay que saberle preguntar al cliente, porque el cliente sabe más que el abogado del problema. El abogado puede saber de leyes, pero el problema y la solución lo tiene el cliente. Les anticipo esto para el ejercicio de la profesión, porque es interesante lo del cliente. Entonces le digo, escúcheme, ¿por qué, le digo, no le ha hecho daño si usted le quemó el campo? Yo a propósito. No, me dice, porque el campo se quemó, pero usted, dice doctor, si se pone a pensar, va a ver que una vez que se prende fuego el campo, se genera una carbonilla, y esa carbonilla en realidad beneficia a la tierra, no lo perjudica, lo termina beneficiando. Ah, sí, le digo, ¿y eso cómo lo sabe usted? No, dice, yo le pregunté al ingeniero agrónomo. ¿Y cómo se llama su ingeniero agrónomo? Tal. Bueno, deme el teléfono. Entonces lo llamo al ingeniero agrónomo y le pregunto. Y sí, y el juez de primera instancia había caído en trampa de fuego que tanto daño. Y prendido el fuego del vecino. Los testigos dijeron que sí. Y el propio vecino dije, sí, yo prendí el fuego, el viento voló la llama y por una cuestión de imprudencia o negligencia se terminó quemando el campo. Pero el tema es que para que haya indemnización tiene que haber daño. Lo que nosotros probamos en la segunda instancia a través del error del razonamiento es que no había daño. Digamos, el mismo hecho interpretado de 2 maneras diferentes da resultados diferentes. Si uno dice el fuego quema y el fuego quema y esa quema produce un daño, entonces tengo que reparar. Eso no siempre, eso es verdadero, pero no es válido para todos los casos. Porque en este caso se prendió fuego, se quemó el campo, pero no hubo daño, hubo un beneficio. Entonces yo no puedo predicar de que siempre el fuego significa una generación de daño, porque puede beneficiar. Entonces la Cámara nos hizo lugar y nos dijo que teníamos razón porque la pericia agrónoma dijo que el campo no había sufrido daño, porque, es más, ustedes saben que muchas veces la gente prende fuego porque brota más fuerte. Entonces,
Lo único, ¿sabe lo que terminó pagando mi cliente? Unos palos del alambrado del campo, que eso sí se había dañado, pero era mínimo. Una cosa es demandar por $2 millones y otra cosa es demandar por 20.000 pesos. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, profe. Sí, Claro que sí. Iñaki, ¿se entendió? Sí, profe, perfectamente. excelente. Bien, entonces, ahí está la cuestión lógica, ¿no? Era muy sencillo la resolución del caso, pero había que expresarlo en un proceso, bueno, que eso será ya objeto de otras materias como derecho procesal, derecho civil, derecho ambiental, otros conocimientos que ustedes van a adquirir. Pero en cuanto a la lógica, usted dice, se prende fuego, es culpa de mi cliente acepta eso, pero dice, yo no generé ningún daño. Porque no siempre el fuego implica eso. Entonces, ahí tienen un modus tollens o un modus ponens para poder razonar. Un caso concreto de que no necesariamente a veces la interpretación de las cosas, del mundo de los hechos, de la plataforma fáctica, nos lleva a un razonamiento correcto. Sobre todo en el plano procesal y jurídico, que no necesariamente en todos los casos el fuego iba a implicar un daño y generaba o activaba la obligación de reparar ese daño, cuando en realidad se estaba beneficiando. ¿Se entiende? Otro caso que yo tuve de cuestiones vinculadas al error incogitando era que era un caso bastante complicado, por supuesto. Estos no se tratan de casos sencillos, son generalmente casos complicados cuando no lo pueden resolver abogados del común, sino que tienen que ver expertos. En el caso vinculado era una pareja, un concubinato, que hacían 15 años que estaban juntos, esto es con el viejo código civil y comercial, y se separan, la señora se queda viviendo en la casa, y la casa era de él. Pero ¿qué pasaba? La cuota del crédito, ¿sí? La plata la ponía mi cliente, pero el comprobante lo tenía la contraparte, que era la señora que se había quedado en la casa. ¿Se entiende esto? Mi cliente es el dueño de la casa, había pagado el crédito, pero el comprobante lo tenía la señora. Entonces, si usted a cualquier abogado que le pregunte, le va a decir, se acredita el pago el que tiene el comprobante. ¿O no? Si yo voy, le doy la plata a Iñaki para que me pague una casa en Chilecito, todos van a pensar que es de Iñaki porque él es el que está pagando. Y él es el que tiene los comprobantes, pero la plata es mía. Bueno, un poco el problema venía por ahí. Entonces, había en la primera instancia del proceso, ganamos el juicio. En la segunda instancia, la Cámara dice lo contrario del juez de primera instancia. Y en la última instancia, donde metemos el recurso de casación, porque la Cámara había dicho lo contrario, ¿qué pasó? Y acá atento con esto. El juez de primera instancia era un juez agnóstico, porque yo lo indagué. Entonces, claro, como estaban en aparente matrimonio, pero no estaban casados y los dos venían divorciados, el juez no le interesó la vida privada y esto es correcto. Pero en la Cámara eran 3 jueces católicos, muy creyentes. Esto de público y notorio. Es más, habían rechazado abortos no punibles en otros fallos con razones prácticamente religiosas, con fundamentos en Santo Tomás y doctrina de la doctrina cristiana. Entonces, nosotros sabíamos que si iba a esa Cámara, era muy probable que mirara o tuviese prejuicios sobre los concubinatos de personas separadas, no divorciadas, que vivían en concubinato. ¿Por qué? Porque era el viejo código. Entonces, el viejo código que venía con esta
con esa concepción del matrimonio es la unión del hombre y la mujer y que nadie lo puede disolver y nadie lo puede separar porque es una unión divina, y bueno, es difícil concebir y litigar en esos espacios. Entonces, la Cámara dijo, como hay un trayecto que mi cliente puede acreditar, le vamos a atribuir, en vez del 100%, como dijo el juez de primera instancia, el 100% de la vivienda se la vamos a atribuir al actor que quiere recuperar su casa, que era mi cliente, la Cámara dijo, vamos a hacer 60-40. 60 para ahí y 40 para ahí. O sea, si hay que venderla, se reparte un 60-40 porque más o menos esto sería justo. ¿Cómo más o menos? ¿Cómo esto sería justo? ¿En función de qué? Porque les pareció. Ellos razonaron, pero no había ningún elemento probatorio que hiciera, o sea, o era 50-50 o era el 100 para mi cliente. O era el 100 para ella. No hay más posibilidades. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Mi cliente tenía a nombre de él, había sacado un crédito en el banco, tenía testigos que la casa era de él, y ella solamente tenía un 15% de lo que representaba el valor de la casa en comprobantes. Como mi cliente era juez en el interior de Córdoba, le giraba la plata, pudimos probar que le giraba la plata, y ella pagaba y se guardaba el comprobante. Pero el 75% del resto del crédito lo pagó él. Entonces, el Tribunal de Casación, que es el Tribunal Superior, resolvió de manera diferente al juez de primera instancia y a la Cámara. O sea, tenemos un mismo hecho resuelto de tres maneras diferentes por tres órganos diferentes. El de juez de primera instancia, que me dio la razón, el juez de segunda instancia, la Cámara de segunda instancia, que es la Cámara de Apelación, dijo 60-40, y el Tribunal de Casación dijo 75-15. Entonces, ¿cuál es la verdad procesal? ¿Cuál es el principio lógico de razón suficiente que va a primar? Entonces, es muy difícil trabajar en el proceso con los principios lógicos, el concepto de verdad, el concepto de validez, el concepto de justificación, concepto de argumento, cuando tenemos viciado también ideológicamente al juez, porque ahí empieza a jugar otro principio que es el principio de imparcialidad. Están las partes y el juez es imparcial, es decir, no puede tener ningún elemento exterior que vicie su razonamiento o influya en su decisión. Nosotros creemos que la Cámara está influenciada ideológicamente por su percepción del mundo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, todas estas cuestiones son muy interesantes analizarlas, pero hay que saber identificar con una cirugía muy minuciosa, muy puntillosa, muy aguda, de encontrar estas incongruencias entre la prueba rendida, las decisiones, los considerandos y los principios lógicos. Yo no me quiero extender más, hay muchos casos para analizar y ver los principios vinculados al control de logicidad, pero bueno, se los dejo para que lo vean en los casos y en los textos que les voy a pasar. Muchas gracias.